Buenos días, estudiante de Teoría y Crítica. Vamos por la teórica 11, con la problemática del habitar. Vamos a intentar seguir construyéndolo con ustedes y en ustedes algunos fundamentos sobre lo que podría, muy básicos, sobre lo que podría ser una teoría y práctica del habitar. Le dimos dos textos para leer, dos materiales. Un texto de Víctor Pelli, La Casa Bella, un texto incómodo, publicado en el año 2004 en la revista Cuaderno Urbano, allá al norte del Chaco, y que lanza preguntas incómodas para el campo disciplinar dominante. En principio, dirigida más a la problemática de la vivienda social y del hábitat popular, a ese espectro de la producción de la vivienda y del hábitat a las que en términos generales la formación disciplinar es muy débil. El texto de Pelli presenta de una forma muy clara lo que él llama este conflicto de poder entre las estéticas dominantes, la estética disciplinar dominante, digamos, del cuerpo de formación disciplinar y lo que serían las formas de habitar del mundo popular, las estéticas del otro. Hablamos de alteridad en otras clases. Es decir, el conflicto que él presenta en este triángulo entre el arquitecto, el habitante y en este caso los funcionarios. Así que ahí hay un conflicto de poder en que mayor o menor grado, según la situación, el que padece es un poco el que padece es el destinatario. Entonces, el texto de Pelli aborda de una manera bastante contundente y clara este espacio de tensión y de conflicto entre la disciplina y el mundo de los destinatarios, podemos decir en términos generales, ¿no? Con esta pregunta que yo creo que es más que incómoda al campo disciplinar, no solamente en el área específica de la vivienda social, sino cuando lo extendemos a un campo más amplio. Es decir, ¿cuál es la casa bella en cada situación? ¿Cuál es la casa bella en cada situación? Aquí hay claramente una pregunta lanzada desde un horizonte, desde un fundamento, podemos decir, epistémico de saber, desde el habitar. Ahí está la línea que nos vincula con el programa que tenían que ver sobre el pueblo saharaui, este pueblo del norte de África, invadido por los marroquíes, por supuesto, con los franceses por atrás, expropiados sus territorios, alejados, con características de habitar nómades, con las tiendas jaimas como particularidad. Pueden ver así ustedes y situarse en un campo del habitar totalmente ajeno y extremo respecto a lo que ustedes, a las experiencias que ustedes tienen o lo que ustedes conocen, a través del testimonio de una referente fundamental, líder del pueblo saharaui que muestra muy bien el programa. Entonces, estos dos materiales nos muestran de distinta manera los distintos grados o los distintos niveles que nos permite visualizar
el habitar, los conflictos, los distintos niveles, desde aquellos más mínimos y sutiles de control y de poder, hasta aquellos más violentos, autoritarios, de opresión y de exclusión. Si nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuáles son los atributos o cuáles son los elementos esenciales que caracterizan a la palabra habitar? Podemos decir algunas palabras claves para que ustedes lo entiendan con claridad. El habitar es una experiencia liberadora. Tiene que ver con el ser. Peli lo define con claridad. Tiene que ver con el ser, con la identidad, con la libertad y con los derechos. Es decir, tiene que ver con valores. En este tiempo tiene que ver con valores. En los dos, tanto en el texto de Peli como en este programa sobre la población saharaui, vemos esta lucha, vemos este conflicto. En el texto de Peli, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, el conflicto de poder entre los modos de ser y las identidades y las estéticas de determinados grupos sociales y la imposición y las reglas y las normas y la visión de la disciplina. Es decir, ahí hay un conflicto, pero finalmente hay un conflicto de poder. Por un lado eso, en el programa de la población saharaui, ¿cuál es la forma más violenta de expropiar el habitar, de estallar el habitar? ¿Cuál es la forma más violenta? Expropiar el territorio. Esta población fue violentamente sacada de su territorio. No solamente fue violentamente separada de su territorio, sino que separada con un muro, con una duna que estalla, con una mura de minas. Eso es violencia, eso es una forma de violencia totalmente ocultada, totalmente negada y esto tenemos que decir, por la cultura global dominante. De eso no se habla. Atrás están los franceses, Europa, de eso no se habla, de eso nadie dice nada. Ahora, estos pueblos resisten desde su ser, resisten desde el habitar. La jaima es mucho más que una tienda. ¿Está claro? La jaima es mucho más que una tienda. En otra la sigo ahora.